Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos hace una invitación muy importante. Nos va a decir, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Por lo tanto, en primer lugar, corrige a tu hermano, porque todos nos equivocamos y necesitamos que alguien venga a corregirnos. Somos hermanos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Corregir al que se equivoca es una obra de misericordia que todos estamos llamados a vivir. Pero Jesús nos va a dar hoy una clave muy importante para saber cómo corregir. Nos va a decir lo siguiente: si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a decirte, me arrepiento, perdónalo. El perdón es importantísimo para poder vivir la corrección fraterna. La corrección debe estar siempre llena de misericordia, porque si no, nos estamos olvidando que lo esencial no es condenar al otro, ni reivindicar una injusticia que nos haya cometido, sino que lo realmente importante es que nuestro hermano se convierta y se salve. Si la corrección no está llena de caridad y de misericordia, queda llena de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Por tanto, estamos llamados a corregirnos los unos a los otros, no para hacer una justicia personal ni para vengarnos, sino porque queremos ser santos. Por eso, pidamos la ayuda del Señor, porque corregir no es fácil. Para hacerlo, se necesita tener un corazón muy generoso. Los apóstoles se dieron cuenta de esto, y por eso le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Para vivir la caridad en esta medida, solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de la acción de la gracia en nosotros. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santoral, San Martín de Tours. Nació en Savaria, en Polonia, Hungría, hacia el año 316. Es harto conocida la narración del episodio de San Martín, que cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que titiritaba de frío. Con gesto generoso cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y, tras un periodo de eremita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal con su amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica. Comentarios de los padres de la Iglesia. Crisóstomo. Hay 2 clases de escándalos, unos que impiden la gloria de Dios y otros que solo aprovechan para ofrecer obstáculos a nuestros hermanos.
porque las invenciones de los herejes y toda palabra que se dice en contra de la verdad se opone a la gloria de Dios. Pero aquí no parece que se trate de estos escándalos, sino más bien de los que ocurren entre los amigos y los hermanos, como son las riñas, las detracciones y otras cosas por el estilo. Por esto añade después: si pecare tu hermano contra ti, corrígele. Por la pena del que escandaliza se puede conocer el premio del que salva. Si la salvación de una sola alma no fuese para él de tanta importancia, no amenazaría a los que escandalizan con un castigo tan grande. Hace mención de la mostaza, porque su semilla, aun cuando es pequeña, es la más fecunda de todas. Da a conocer, por tanto, que un poco de su fe puede mucho. Si los apóstoles no transportaron un árbol, no los acuséis, porque no dijo trasladaréis, sino podréis trasladar. Pero no lo hicieron porque no era necesario, habiendo hecho cosa de mayor importancia. Alguno preguntará: ¿cómo pudo decir Jesucristo que una pequeña parte de fe podía transportar un monte a un árbol? Cuando San Pablo dice que es la verdadera fe la que transporta los montes. Puede decirse que el apóstol atribuye a la fe perfecta el poder trasladar un monte, no porque únicamente esta fe pueda hacerlo, sino porque esto parecía demasiado grande a los hombres carnales, por el volumen y peso de una montaña. También puede compararse a la morera con el diablo, porque así como los gusanos se alimentan con las hojas de la morera, así el diablo, por los pensamientos que suscita en nosotros, alimenta nuestro eterno gusano. Pero la fe puede arrancar esta morera de nuestras almas y sepultarla en el abismo. Catecismo de la Iglesia Católica. El respeto del alma del prójimo. El escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si, por acción u omisión, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI. Homilía. La fe os da la fuerza de Dios para tener siempre confianza y valentía, para seguir adelante con nueva decisión, para emprender las iniciativas necesarias a fin de dar un rostro cada vez más bello a vuestra tierra. Y cuando encontréis la oposición del mundo, escuchad las palabras del apóstol. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. Hay que avergonzarse del mal, de lo que ofende a Dios, de lo que ofende al hombre. Hay que avergonzarse del mal que se produce a la comunidad civil y religiosa con acciones que se pretende que queden ocultas. La tentación del desánimo, de la resignación, afecta a quien es débil en la fe, a quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal, con frecuencia, profundo, no hay nada que hacer. En cambio,
quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio. Así se comportaron los santos y las santas que florecieron a lo largo de los siglos. Así, como laicos y sacerdotes de hoy, bien conocidos a vosotros, que sean ellos quienes os mantengan siempre unidos y alimenten en cada uno el deseo de proclamar, con las palabras y las obras, la presencia y el amor de Cristo. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. El escándalo. Escandalizar. Es poner tropiezos para que los otros caigan, particularmente los más pequeños en la fe. Estos tropiezos u obstáculos existirán siempre. Sin embargo, cuidado, ay de aquel de quien vengan. La existencia de escándalos o tropiezos es una consecuencia de la naturaleza humana herida por el pecado. Jesús hace una severa amonestación a sus discípulos para que no ocasionen que, mediante el mal ejemplo o desedificación, los hermanos pequeños en la fe abandonen la vida cristiana. Volumen 4, septiembre 18, 1900. La caridad al prójimo. Hija mía, quien hace daño al prójimo se hace daño a sí mismo, y matando al prójimo mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, así el no tener la caridad predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Volumen 3, junio 18, 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios, el cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. Porque no solo satisficé a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada quien el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. La corrección fraterna. Los discípulos de Jesús deben humilde y fraternalmente corregir al hermano que comete un error, pero, sobre todo, si se arrepiente, hay que perdonarlo. Así fuere 7 veces al día. No solo hay que orar el Padre Nuestro, es necesario también vivirlo. Volumen 2, agosto 12, 1899. Te enseñaré yo mismo el modo que debes tener al hablar con el prójimo. La primera cosa, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Y entonces el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. La segunda, si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así jamás faltarás en la caridad del prójimo. Es más, con tus palabras harás bien a ti, al prójimo, y a mí me darás honor y gloria.
Volumen 15, mayo 2, 1923. Perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. El poder de la fe. Lo más necesario para el discípulo que acompaña a Jesús en su camino es crecer en la fe, la cual lo preservará de defeccionar y caer la fe en la bondad de Dios, aun cuando sea muy pequeña. Bastará para realizar nuestro servicio en bien del reino. El grano de mostaza es el más pequeño entre los granos, pero cuando llega a ser arbusto, sus raíces se extienden y son muy fuertes. Y si difícil es arrancarlo, más difícil será plantarlo en el agua. La fe puede obrar maravillas inesperadas. Volumen 6, marzo 20, 1904. Todas las cosas tienen origen en la fe. Hija mía, todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe, es fuerte en el sufrir. La fe hace encontrar a Dios en cada lugar, hace que se descubra en cada acción, lo toca en cada movimiento, y cada nueva ocasión que se presenta es una nueva revelación divina que recibe. Por eso sé fuerte en la fe, porque si estás fuerte en ella, en todos los estados y vicisitudes, la fe te suministrará la fuerza y te hará estar siempre unida con Dios. Volumen 28, agosto 2, 1930. Todas las cosas creadas están veladas. Solo en el cielo todo está develado. Hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solo en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. En cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver mis verdades. Los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad, todas mis palabras, mi evangelio bajo formas de ejemplos y de semejanzas, y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían. Y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas. Y por eso quedaban atados a mí, y con el bien que contenían mis verdades, otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había adentro,
Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada, y dándome la espalda, se alejaban de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat